de transformación económica, social, política, ideológica en su país, en Venezuela, y eso de alguna manera también logró influir en todo el continente latinoamericano y hasta trascender internacionalmente. Se trata de un líder que era, por su estructura de personalidad, un hombre carismático, una persona que realmente tenía capacidad de comunicación, pero al mismo tiempo una persona generosa en el trato con los demás y solidaria. Y yo pienso que esas tres características, el de ser un líder con condiciones de poder realmente interactuar con humildad, con sencillez y llegar a la gente, teniendo ese espíritu de generosidad, de compartir, de hacer del bienestar del otro como su causa fundamental como persona, pues lo convirtió en un ser extraordinario. Y hoy, cuando veía las imágenes en la televisión de la movilización que había en Caracas, de decenas de miles de personas que seguían su féretro, se convirtió en un sentimiento nacional venezolano y de toda América Latina. Que me imagino, presidente, usted va a viajar en las próximas horas, en los próximos días. ¿Tiene previsto? Sí, en efecto, sí. Yo pienso que dada esa relación personal que tuvimos, es mi obligación moral estar presente ya en el último adiós que se le va a brindar en las exequias fúnebres que tendrá lugar en Caracas el jueves, y el viernes estaré en el sepelio y ya retornaré en la tarde del viernes al país. En estos días hemos visto muchas entrevistas que el presidente Chávez concedió a Univisión, a CNN, y personalmente me llamó mucho la atención la mención reiterada y afectuosa hacia la persona, como le decía a Leonel, porque entonces yo le dije a Leonel y voy a llamar a Leonel. ¿Hasta qué punto, presidente, fue fundamental en la relación de admiración mutua y respeto que había entre Chávez y Fernández aquella invitación que le hizo el entonces presidente Fernández a un señor que era candidato con buenas posibilidades, pero que venía de una intentona golpista, a un presidente amigo de la República Dominicana, como el presidente Carlos Andrés Pérez? ¿Hasta qué punto, qué se inició con esa visita? ¿Qué ocurrió en esas primeras conversaciones con el entonces candidato Hugo Chávez? Mire, él nos visitó por vez primera, si usted recuerda, en el año de 1998. Ya yo estaba en el segundo año del primer periodo de gobierno. En agosto del 2008. Entonces Hugo Chávez, que tenía aspiración a la candidatura presidencial por Venezuela, estaba internacionalmente aislado. No se le recibía, se le trataba, digamos, con cierto desdén. Y cuando vino a visitarme, incluso él tenía el deseo de ir a los Estados Unidos en aquel momento y no tenía visa para entrar a Estados Unidos. Entonces le dije que podía conversar con el expresidente Jimmy Carter, con el cual ya tenía alguna relación. Nos conocíamos desde los años 80, que yo fui a la convención del Partido Demócrata en Atlanta, establecí un vínculo personal con el presidente Carter y una relación permanente. A ver si a través del expresidente Carter podíamos lograr el que se le facilitara una visa para él visitar Estados Unidos y poder hacer campaña en los Estados Unidos. Eso no se pudo lograr. A pesar del contacto que hicimos con Carter, en Estados Unidos no se le concedió la visa al entonces aspirante a la nominación, a la candidatura presidencial, Hugo Chávez. Eso lo logró después de ser presidente, pero en aquel momento no. Pero creó el vínculo con el presidente Carter, que ahora se ha expresado excelentemente bien. Sin duda, a partir de eso se creó el vínculo con el expresidente Carter, que serviría después, en el año 2002, cuando se produjo la intentona de golpe de Estado. Les contaré luego el episodio que ocurre con esto, pero a partir de esa primera visita de Hugo Chávez a República Dominicana, establecimos una relación de amistad permanente. Entonces nos llamábamos por teléfono con mucha frecuencia, intercambiábamos puntos de vista sobre acontecimientos en Venezuela, en América Latina, en República Dominicana. Él siempre estaba muy preocupado por lo que acontecía en República Dominicana y por lo tanto hubo, digamos, colaboración nuestra, del Partido de la Liberación Dominicana, de amigos, colaboración para su triunfo electoral en el 1999. O sea, nosotros le apoyamos electoralmente en términos de su campaña, estrategia de campaña, gente que sabía hacer los spots de televisión, gente que hacía encuestas. Todo esto nosotros contribuimos en la campaña para su triunfo electoral de 1999. Eso quizá, presidente, es lo que explica la gran solidaridad. Yo sé que hay unos lazos históricos, muy bien, sí, pero hay una solidaridad del pueblo, del gobierno de Hugo Chávez hacia la República Dominicana,
que llama la atención porque la República Dominicana, gobernada por Leonel Fernández, nunca, y ni ahora con el presidente Danilo Medina, nunca ha sido parte del ALBA, ni de ese grupo, de ese club de amigos de Cuba, es decir, Ecuador, Bolivia, Nicaragua. Sin embargo, el tratamiento de solidaridad hacia la República Dominicana es muy parecido al de Nicaragua o al de esos países. ¿A qué se debe eso? ¿Se puede explicar en parte por aquel recibimiento y lo que usted está explicando? Como él hizo la excepción, este no es de ALBA. Sí, pero yo entiendo que él sí comprendía, digamos, la matriz de formación en lo personal y del proyecto político del que formó parte. Podría identificar que se trataba de un proyecto progresista, que por tanto había coincidencias en formas de interpretar lo que ocurre en el continente, lo que ocurría en el mundo, y sobre esa base tener elementos en común. Pero usted siempre ha estado, y su gobierno siempre estuvo más al centro. Recuérdese que usted es vinchista y usted es el heredero de las fuerzas conservadoras. Cuando el Partido Reformista quedó huérfano, el doctor Balaguer vino a donde el presidente Leonel Fernández, que se ha dado el lujo de tener en su mismo gobierno a Miguel Mejía, a don Vincho y a Morales Troncoso. Entonces su posición es muy como de centro, muy de socialismo pragmático. Pero, digamos, venimos de una tradición, ¿verdad?, de movimiento progresista. Al fin y al cabo, yo soy un discípulo de Juan Bosch, formado en esa escuela de pensamiento, y el Partido de la Liberación Dominicana siempre se ha visto y siempre ha tenido una práctica política de centro-izquierda. Es un partido progresista, también solidario, un partido que cree en la política social, en el rol del Estado. Esos son los valores del Partido de la Liberación Dominicana. Pero fíjese que Vincho termina siendo un gran admirador de Hugo Chávez. Es una cosa de las cosas que uno tiene que estar vivo para y por consiguiente, no le llama mucho la atención. Y entender la complejidad del mundo político post-Guerra Fría. Yo pienso que, digamos, tener siempre unos lentes ideológicos y clasificar a la gente, catalogarla o desclasificarla en función de una determinada interpretación ideológica sería un error en el mundo contemporáneo. En ese sentido, ¿usted considera un error la radicalización ideológica de Yo Chávez? pienso que eso depende de las condiciones o circunstancias de cada país, de su historia y sobre todo de su historia más reciente. Es diferente a lo que pasa en Chile, a lo que pasaba en Brasil, a lo que ha ocurrido en Uruguay, a lo que había ocurrido en Venezuela. En Venezuela, debemos recordar, se produjo una fractura total del sistema de partidos políticos. Las dos fuerzas fundamentales, ECOPEI y Acción Democrática, prácticamente desaparecieron. Entonces eso generó una situación de confrontación. No es el caso de Brasil. O sea, fíjense que los dos partidos que compiten fundamentalmente son dos partidos socialdemócratas. Claro. En el caso de Chile, post-Pinochet se creó una coalición de partidos que viene desde la democracia cristiana al Partido Socialista Chileno. Es un arco iris lo que se forma en la coalición chilena. Y el monstruo de Pinochet unificó también. Por un otra poco parte, como el cuco de Franco en España, que facilitó así mismo es. Pero entonces, bueno, el hecho de haber coaligado a tantas fuerzas dentro del movimiento de la coalición chilena, pues permitió establecer una clara distinción entre la derecha, que estaba organizada, y una derecha que procuraba modernizarse, ser post-pinochetista. Bueno, pues eso delimitó los campos del debate político en Chile. En Venezuela, insisto, también hay que ver que el presidente Hugo Chávez venía más bien del cuartel. Estamos hablando de una persona que no tenía una experiencia política como militante. Era un oficial del ejército venezolano, ¿verdad? De manera que también eso hay que añadirle su propio estilo y su propia personalidad. Pero yo diría que hay una constante en él, desde el punto de vista ideológico político. Él declaró siempre que su proyecto político era la revolución bolivariana. Y por tanto, era un proyecto con raíces históricas venezolanas fundamentalmente. Y la noción de una revolución bolivariana logró concitar el apoyo de las mayorías en Venezuela, mayorías que habían sido tradicionalmente excluidas por el sistema de partidos políticos que habían predominado desde el pacto de Punto Fijo con la caída de la dictadura de Pérez Jiménez.